Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar COVID-19, escenarios de recuperación en una economía global. En primer lugar, permitidme que me presente. Mi nombre es Miguel Ángel Povedano, soy el director del máster en Dirección Financiera de SIC y gracias a Juan Pablo Arrieta, director de proyectos de SIC Experience, voy a tener el placer de compartir, bueno, pues este webinar y mesa redonda con unos invitados tan ilustres como pues, don Bernat Figueras, don Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas y presidente de Osborne, su propio nombre lo indica todo, don Alfredo Bonet, secretario del Círculo de Empresarios, y como he dicho, pues con Bernat Figueras, socio responsable de estrategia de PricewaterhouseCoopers, que nos va hoy a presentar el informe COVID-19, salida de esta crisis, lecciones de China y de 2008. Ya aprovecho, ya que los he mencionado, para darles pues, muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar. Y también quisiera dar las gracias a todos los que os habéis registrado y vais a compartir con nosotros pues, este ratito de conversación y, bueno, pues sobre el futuro más que sobre el pasado. Bien, ¿cómo va a desarrollarse este webinar? Bien, comenzará pues con la presentación, como he dicho, por parte de don Bernardo Figueras del informe COVID-19, salida de esta crisis, lecciones de China de 2018, pasando con posterioridad a una mesa redonda en que debatiremos y compartiremos opiniones y perspectivas con los invitados comentados, don Ignacio Osborne, don Alfredo Bonet y don Bernat Figueras, en que hablaremos sobre nuevas perspectivas empresariales después de la pandemia. Me gustaría informaros de que hay a disposición bueno, pues de todos nosotros y de los ponentes el hashtag retos COVID-19. Podremos bueno, pues compartir lo que sea a través de las redes. Y aprovecho ya esta circunstancia para animar pues a todos vosotros asistentes a este webinar a hacer preguntas a los ponentes, lo que dotará de viveza al mismo y podremos, bueno, pues conocer las opiniones valiosísimas de nuestros invitados. Yo había preparado una pequeña presentación donde hacer un pequeño análisis de la situación bueno, pues de este nuevo escenario que se nos plantea. Pero no me he atrevido, sinceramente. Es muy complicado, es muy complicado. La economía, ya sabemos, todos los que nos dedicamos a ello. Yo soy doctor en Economía y Empresas, soy economista vocacional, siempre lo digo, ¿no? Parece que un médico es vocacional, un profesor es vocacional y es complicado, ¿no? Que un economista sea vocacional, quizás no lo es. Después de una década de docencia, de casi 3 décadas, Dios mío, cómo pasa el tiempo, dedicado a la economía, en las cuales he sido desde empresario, he dirigido empresas, he estudiado sobre la economía, he sido consultor, he dirigido departamentos financieros. Yo vivo ahora mismo con verdadero interés y, cómo no, como todo el mundo, con inquietud, este nuevo escenario que no debemos solo ver, creo yo, como, bueno, este escenario planteado pues por una situación sanitaria, gracias o por culpa del COVID-19, una situación sanitaria que nos ha confinado a todos en casa, con lo que, bueno, pues tanto la demanda como la oferta por las cadenas de producción, por todos los suministros, etcétera, también se ven afectados. Yo no quiero verlo solo, y perdonad mi optimismo, no quiero verlo solo como una situación de crisis, caos y, bueno, pues malas sensaciones y malos augurios, ¿no? Sino que también debemos verlo, como nos gusta decir muchas veces a los economistas, como un escenario nuevo, con sus oportunidades de mejora, que yo creo que realmente existen, ¿no? Y que no, yo me imagino que y que sé que nuestros ponentes pues, nos van a demostrar y nos van a decir cómo podemos seguir con ello. Como decía, había preparado una pequeña presentación, pero visto de que, bueno, pues tenemos multitud de fuentes donde podemos hablar en términos catastrofistas entre un 8% caída del PIB, que no dudo que pueda producirse, el Fondo Monetario Internacional dando sus predicciones por un lado, otras fuentes económicas por el otro, etcétera. Yo más bien creo que debemos obviar esta situación e irnos más bien hacia esta salida de esta crisis, ¿no? Ver cómo podemos salir. Y yo creo que para ello quien mejor nos puede ayudar es, bueno, pues
un experto en estrategia de PricewaterhouseCoopers, como es Bernat Figueras, que es socio responsable de esta Big Four, ¿no?, de estrategia en España, que asesora regularmente a clientes corporativos de los sectores de RC, industrial y fondos de private equity en asuntos relacionados con planificación estratégica, transformación empresarial, reestructuración y creación de valor en transacciones corporativas, etcétera. Con lo que, sin más, pues creo que vamos a dar paso a Bernat y que él nos presente este informe y nos cuente un poco. Bernat, buenos días. En tus manos dejo esta presentación. Muchas gracias. Vaya responsabilidad que tengo, vamos. En primer lugar, bueno, dar las gracias a ESIC, tanto en mi nombre como el de Pricewaterhouse, y a todos los asistentes por estar en esta reunión, en este formato tan raro, ¿no?, como el mío, tan novedoso, pero que no nos queda otra, ¿no? Y gracias que tenemos plataformas tecnológicas que nos permiten al menos poder mantener el contacto, aunque sea a través del formato digital, ¿no? Bien, déjame antes de empezar con lo que es el informe, trataré de ser relativamente breve para después dar paso al resto de ponentes y poder tener tiempo para preguntas y respuestas. Empezar que normalmente como empresarios, como profesionales, solemos hacernos preguntas fundamentales en el ámbito personal y en el ámbito de los negocios que tienen que ver fundamentalmente con tratar de entender qué va a pasar, ¿no? Y logramos en el ámbito empresarial todo tipo de respuestas, desde planes de negocio, proyecciones de tesorería, lo que sea, ¿no? Incluso también en el plano personal, pues a veces buscamos soluciones muy deterministas para que nos expliquen a qué hora va a llegar un tren o qué previsión meteorológica vamos a tener el fin de semana que estamos planteando, pues, no sé, pues irnos al campo, irnos a la playa, donde sea, ¿no? En esta situación que estamos viviendo, la pregunta sigue siendo perfectamente pertinente. Esto es muy pertinente. Sin embargo, el determinismo al que estamos habituados todos, que es incluso insoportable, ¿no?, pensar que un tren llegue 10 minutos tarde, pues no sirve. No sirve porque la incertidumbre a la que estamos sometidos es de tal calibre, bueno, pues que los modelos que tenemos habitualmente, que nos ayudan a planificar el futuro y poder tomar decisiones y anticipar hechos de manera que podemos ganar ventaja competitiva en nuestros respectivos activos de actividad, pues lamentablemente pues están tremendamente sesgadas, ¿no? Simplemente en España, por poner un ejemplo, no sabemos si hay 160.000 infectados o 16 millones, ¿no? En fin, un ratio de incertidumbre de 1 a 100, por poner solamente uno de los parámetros que influyen en esta ecuación, pues ya pone de manifiesto la dificultad que resulta realizar pronósticos acertados más allá de lo que es la inmediatez inmediata, ¿no? Y es que esta crisis es una crisis diferente, ya se dice en los telediarios incluso, ¿no?, pero es una crisis diferente en naturaleza. Esto no es una crisis financiera como la del 2008, donde se derrumbó el valor de los activos financieros. Tampoco es una crisis de oferta como la del petróleo de los años 70, ni tampoco una crisis de oferta y demanda como la que tuvimos en el 93. Es una crisis, pues, que no responde a ningún parámetro macroeconómico. Aquí, en el mes de febrero, no había un problema de inflación, no había un problema de falta de productividad. Bueno, siempre ha habido falta de productividad, pero al menos no para llegar a los extremos donde estamos llegando. Tampoco había un problema de sobreendeudamiento. Lo que tenemos fundamentalmente es una crisis de alcance mundial, no es una crisis localizada en un periodo, perdón, en un territorio concreto, está para todo el mundo, es algo nuevo en el sentido literal de la palabra, y que además está provocado por un factor endógeno que no conocíamos, que es un virus, una crisis sanitaria que tiene una repercusión brutal en economía, ¿no? Toda esta introducción viene a cuento fundamentalmente porque, aunque a los consultores nos gusta mucho hablar de forma categórica, incluso algunos hasta pontifican y presumen de lo mucho que saben, en este caso, fundamentalmente, el propio es mucho más humilde, ¿no? Lo que tratamos es de compartir con ustedes una serie de variables que debidamente, yo diría, codificadas y aplicadas a la realidad de cada sector y de cada empresa, pueden ayudar a entender un poco mejor cómo va a ser este futuro inmediato a lo largo de lo que es el año 2020, y a partir de este entendimiento un tanto direccional, pues poder tomar una serie de medidas, en algunos casos paliativas, en otros casos de toma de ventaja competitiva, que permitan, en la medida de lo posible, perder pocas plumas o, en algún caso, pues también salir con determinada ventaja de esta crisis.
Bien, para ir pasando cuadros de este papel, bien, hay desde nuestro punto de vista tres variables que explican lo que puede pasar a lo largo del año 2020 y después posteriormente también en 2021, ¿no? Que insisto, irse muy lejos suele ser un ejercicio que yo dejo para los tertulianos de la radio o los vendedores de crecepelo, ¿no? De alguna forma, en 2020 nosotros vemos que esto se explica con tres variables, ¿no? Una primera variable es cuánto va a durar este estado de alarma y después veremos que es algo verdaderamente fundamental. La segunda es cuál es el impacto que este estado de alarma, este estado de parálisis de la economía puede tener sobre distintos sectores de actividad económica, que realmente no va a ser lo mismo, ¿eh? No es lo mismo si uno opera en el sector sanidad, si uno está operando en el sector de las líneas aéreas o en el sector servicios, por ejemplo, hoteles o en el Oreca. Y desde luego, en la tercera variable tiene que ver con la velocidad y el perfil de recuperación, que depende o correlaciona bastante también con la naturaleza del sector y cómo se puede comportar la demanda y el perfil esperado de comportamiento del consumidor en función del tipo de actividad o del tipo de interacción que tiene con el sector económico. Bien, en cuanto a la duración del confinamiento, estos están los telediarios, ¿no? Los datos que están viendo en la pantalla son datos que nosotros vamos a modelizar porque nos lo pedían los clientes a finales del mes de marzo. Y lo que veíamos a final de marzo es que realmente todavía teníamos bastante recorrido en lo que era el ritmo de crecimiento de contagios respecto a la raya roja, que es el momento en el cual China levantó las restricciones y empezó un cierto retorno a la normalidad. La curva de China tiene de interés, tiene interés dos cuadros. Primero, que España todavía le quedaba en aquel momento, ahora está un poco más abajo, felizmente, pero también digamos, la curva de inflexión de China tiene que ver fundamentalmente con lo que son los contagios externos, lo cual nos lleva a pensar, y hablaremos de esto más adelante, que un efecto contagio externo es perfectamente plausible en el ámbito de España y esto nos llevaría probablemente a un endurecimiento de lo que son digamos, el cierre de fronteras que puede tener un impacto natural sobre lo que es la campaña turística de este verano y desde luego perjudicaría no solo al sector hotelero, sino todo el sector Oreca que viene por detrás, ¿no? En cuanto a plazos en concreto, nosotros estimábamos pues, que a finales de abril los modelos que manejábamos podían sugerir una cierta relajación de esta cuarentena. Parece, digo parece, porque las decisiones las estamos viviendo a base de Real Decreto en los telediarios, de que este es un escenario que más o menos podemos estar ahí, quizás finales de abril, quizás a principios de mayo. 15 días más, 15 días menos, no es una cuestión de esperar, es una cuestión que económicamente tiene mucho impacto. Piensen ustedes que de alguna manera los modelos acaban sugiriendo que un mes de parón como el que estamos viviendo se lleva por delante entre 3 y 4 puntos de PIB, 15 días más, 15 días menos, pues significa prácticamente 2 puntos de PIB. España, antes de empezar esta crisis del COVID, estaba estimando crecer un 1,8%. Es decir, de alguna forma, 15 días más o 15 días menos de parálisis que nos lleva por delante el crecimiento de un año entero. Digo, por de alguna forma, traducir en términos económicos el impacto de este parámetro, que es cuánto va a durar esta duración de cuarentena. Y además, estos modelos en economías como la española, que están tremendamente dependientes de la atracción sanguínea, de la respiradora de mano de obra, del sector servicios, del turismo, pues son estimaciones que probablemente sean incluso a peor, habida cuenta de que no somos lamentablemente una economía pues tan fuerte en la producción de productos de valor añadido, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, donde quizás van a tener una salida de esta crisis con un perfil más favorable al que puede tener una economía como la española, donde la propia interacción de los consumidores con un sistema de prestación de servicio se va a ver tremendamente lastrada. Y es algo a lo que me referiré más adelante cuando hagamos una cierta transposición de cuál es el sentimiento del consumidor en China y cómo este sentimiento de consumidor segmentado en diferentes categorías de consumo pues tiene perfiles distintos, ¿no? Bien, seguimos. La siguiente variable es cuánto puede impactar durante el periodo de confinamiento la crisis en
los diferentes sectores de actividad económica, ¿no? Naturalmente hay sectores que van a tener un impacto brutal, ¿vale? Y hay sectores muy pocos que pueden tener un determinado impacto. Quizá entre los ganadores puede estar el sector sanidad, no tanto farma, más bien sanidad. Y entre los perdedores, que están todos, quizá los que se llevan la mención especial son el sector turismo, creo que es evidente, o sea, las cancelaciones hoteleras están prácticamente, o las reservas están a mínimos han caído al 90, 100% en algunos casos. El sistema de transporte está prácticamente interrumpido, excepto determinados los transportes públicos que son necesarios para tener la movilidad esencial para ir al puesto de trabajo. No creo que muchas personas estén en este foro pensando en comprarse un coche a corto plazo. En definitiva, son sectores que, bien porque de alguna forma, como en el caso de automoción, tiene una relación muy directa con la renta disponible, la expectativa de renta disponible en los próximos años, pues van a tener un comportamiento malo, o bien no hay sectores porque actualmente pues el sentimiento del consumidor genera un trade-off muy claro entre tener una experiencia de turismo, tener una experiencia de ir a un restaurante a pasar, no sé, una noche con la pareja, a el riesgo asociado a esta experiencia con el sistema de prestación de servicio acabe infectado, ¿no? Con lo cual este trade-off resulta en estos momentos bastante claro y cuando vemos las encuestas de sentimiento del consumidor queda así reflejado que todo lo que son experiencias relacionadas con transporte, con turismo, con viajes, con cualquier tipo de sistema de prestación de servicio están tremendamente penalizadas aquí y en China. Una de las cosas interesantes que vemos en China es cómo el sentimiento del consumidor ha ido migrando desde una posición pesimista a una posición más optimista. En concreto, los datos los que manejamos nosotros es que el sentimiento, y es un dato muy curioso, ¿no? Y es que el sentimiento de pesimismo del consumidor chino, que estaba hace unas 2 o 3 semanas sobre entre el 5 y el 10%, en estos momentos está por debajo del 5%. O sea, es verdaderamente sorprendente y positivo, digo, también para dar una nota de positivismo en un escenario que es francamente malo, ¿no? Que solamente un 5% de los consumidores chinos estén expresando una percepción de pesimismo radical en el sentido de que esto va para abajo y no hay quien lo pare, ¿no? Y por otro lado, también hay un sentimiento de optimismo, de que las cosas van a ir a mejor en el consumidor chino, que nos da también de alegría, ¿no? Y este sentimiento de optimismo ha pasado ya del 50%. Bien, no está mal. En España estos datos son radicalmente distintos. Los optimistas, tenemos optimistas aquí todavía, o sea, están más o menos sobre el 15%, pero los pesimistas están más o menos más cercanos al 50%, lo cual, en fin, es relativamente normal. Es decir, en un estado prácticamente de arresto domiciliario, donde no sabes si vas a salir dentro de 15 días, del 11 de mayo o a final de mayo, pues desde luego no invita mucho a expresar o a encontrar en las encuestas trazas de un optimismo desbordante, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, lo que también subyace cuando uno analiza bien los resultados que hay de las encuestas de China, y nosotros nos referimos a China fundamentalmente porque van por delante, no porque tengamos ningún tipo de afinidad más allá de esta, ¿no? Todo lo que son las experiencias que están relacionadas con out of home, o sea, consumo fuera del hogar, con cruceros, con hoteles, con viajes en coche, con viajes en avión, se derrumban a ratios de percepción de entre el 45 y el 50% de consumidores que expresan que no tienen ninguna intención de volver a este tipo de consumo, de utilizar su renta para este tipo de consumo en los próximos meses, lo cual nos lleva, de alguna forma, volviendo al caso de España, a una posición bastante pesimista sobre el perfil de recuperación que puedan tener estos sectores que antes hemos visto que quedaban muy afectados, ¿no? Como nota positiva y también haciendo un cierto paralelismo en China, ciertamente los gráficos o los datos lo que sugieren es que una vez se levanta la cuarentena hay vida y las curvas de alguna forma de actividad inflexionan y empiezan a ir arriba a un ritmo naturalmente pues modesto y que depende muchísimo de la naturaleza de cada sector de actividad, pero en todo se vuelve una cierta vuelta a la vida después de una posición muy dura, ¿no? En cuanto a la recuperación, al menos desde nuestro punto de vista, pensamos que va a obedecer, o los diferentes sectores de actividad se pueden acabar modelizando en tres curvas distintas, ¿no?
unas curvas, las de la izquierda, que nos llamamos un poco rápidas, por llamarlo de alguna manera, que son más o menos las vemos en sectores más bien de tipo industrial, donde hay que dar respuesta a una serie de pedidos que han quedado pues, desatendidos por el lockdown de estos días y que vemos que en cuestión de meses, de trimestres, pues van a tener un repunte muy positivo, pero que después pensamos que no van a ser capaces de sostener precisamente porque la demanda interna no va a aguantar. Otra de las consecuencias lamentables de esta situación es que aproximadamente hay una subida del paro, pues después veremos, ¿no?, las correlaciones que pueden estar por encima del 20-25%, con lo cual la renta disponible va a bajar, con lo cual la demanda para este tipo de productos y servicios en España pues entendemos que no va a aguantar, ¿no? Por eso entendemos que más bien se va a quedar la curva plana. Otra serie de curvas que son las que están a la derecha, que son curvas mucho más lentas, que son curvas que desde nuestro punto de vista van a estar más asociadas a estos sectores donde el consumidor integra con un sistema de prestación de servicio y por lo que hemos visto en China y por lo que hemos de alguna forma teorizado antes, entendemos pues, que van a tardar mucho en recuperarse. Esto va a depender mucho de la confianza del consumidor, pero no la confianza en el sentido de que tengo renta para gastar, sino una confianza que no hemos vivido hasta ahora, que es la confianza en tener una experiencia saludable, segura desde un punto de vista higiénico, en definitiva, que vaya a un hotel y no me infecte y que vaya a un restaurante y no salga infectado el dicho virus, ¿no? En la medida que seamos capaces como sociedad o como sistema de prestación de servicio de poder dar una respuesta asertiva y efectiva a esta inquietud fundamental de los consumidores, estas curvas pues van a tender a aumentar la pendiente o lamentablemente en la medida que esto no ocurra pues va a tardar mucho verdaderamente en recuperarse pues, la actividad económica y todo lo que viene detrás, que esto no solo son los hoteles. Los hoteles, el Canal Horeca de alguna forma tira del consumo, el consumo tira de la industria, o sea, es un tema muy serio, lamentablemente. Más cosas. Bueno, de alguna forma, este cuadro lo que hace es caracterizar lo que es el perfil de recuperación y el impacto de la cuarentena, más o menos. No dice nada nuevo de lo que hayamos ya reflejado de forma verbal con el sector turismo, lamentablemente, llevándose la mención de honor entre los sectores más afectados y quizá otros sectores como pueden ser el sector media o el sector sanidad y farma, pues quizá tiene una capacidad de resiliencia mayor a estos efectos. Nuestro escenario base, esto está calculado a finales de marzo. Nuestro escenario base, de alguna forma, tenía en cuenta que la cuarentena, o sea, que en primer lugar que teníamos un pico de contagios más o menos a finales de abril y que la cuarentena se levantaba a finales de mayo. Con este escenario base, nuestro modelo lo que nos llevaba era una caída del PIB de España del orden del 10%. Esto es una caída brutal, o sea, es un número horroroso. Y lo digo con estas palabras que suenan muy categóricas, pero es que es un número espantoso. Yo no sé si va a ser un 10, si va a ser un 8, como dice el FMI, ojalá sea un 4, que era el escenario más optimista, donde esta cuarentena se nos levantaba muy bien a principios de mayo, ya veremos, pero por ahí van a estar las cosas, por ahí van las cosas, ¿no? Y de alguna forma, para correlacionarlo, qué significa este número con otro tipo de crisis que ha sufrido el planeta o que ha sufrido España en los últimos años, este 10% pues compara con la crisis de la eurozona, que está más o menos, se llevó un 6% del PIB, la de Lehman Brothers de un 4%, y la de la guerra civil, si es que durante la guerra civil nos podemos fiar de este tipo de cálculos, pero bueno, la gente que sabe de alguna forma estimó que esto se llevó por delante el 9% del PIB del país, otro país, otras circunstancias, pero de alguna forma es un orden de magnitud que nos tiene que servir para interiorizar qué significa un 10% de caída de PIB, ¿no? ¿Es algo duro? No, es durísimo. Quizá el único factor de optimismo que le vemos a esto es que la recuperación es una recuperación que si todo va bien, podríamos estar viendo una recuperación con un perfil de crecimiento desde la base, digamos, desde la punta del hoyo, bastante más fuerte. Algunos modelos, Goldman Sachs,
publicaba un trabajo a mediados de marzo, donde sugería, daba también un número parecido de caída del creo que estaba también entre el 8 y el 10%, pero también sugería que podía haber un rebote en el año 2021 para España, que podía estar también en un orden de magnitud nunca visto, ¿no? Del orden de entre el 6 y el 8%, ¿no? Con lo cual, bueno, de alguna forma nos lleva a pensar que esta es una crisis, una tesis que nosotros compartimos, y es que de esta crisis se va a salir probablemente antes que de la crisis del 2008, porque los factores, insisto, al principio son estructuralmente distintos, que es una crisis de trimestres, pero que también el factor exógeno, que es este factor sanitario, es un factor que es una especie de espada de Damocles que tenemos encima nuestro, que no podemos controlar, y que hasta que no tengamos una vacuna y esta vacuna tengamos la capacidad de producirla y aplicarla a nivel mundial, esta incertidumbre va a seguir encima nuestro, ¿no? Pero si de alguna forma somos capaces como sociedad de controlar esta infección y que la economía puede desarrollándose en la medida que va a seguir yendo, la gente se va a seguir infectando, ¿eh? O sea, esto no se acaba porque nos salgamos de casa el día 11 de mayo. ¿Eh? Seguirá habiendo gente infectada, pero el sistema sanitario es capaz de controlar esto y la economía es capaz de tirar adelante. Pues más o menos el año 2021 puede ser un año de una cierta recuperación económica. ¿Vale? Esto, bueno, los datos más o menos de paro son datos muy difíciles porque son de proyectar, porque son datos de una correlación, después de otra correlación, después están los diferentes instrumentos para tratar de modular esto, pero de alguna forma una regla de estas un tanto groseras viene a decir que más o menos cada 5 puntos de caída del PIB pues se puede llevar por delante tranquilamente 6-8 puntos porcentuales de desempleo, ¿no? Que más o menos acaba cuadrando con algunas de las cifras que vemos publicadas por ahí, ¿no? Que, por cierto, son cifras que no desentonan respecto a otros países donde más o menos los podríamos comparar. En Estados Unidos, pues el número de peticiones de seguro de desempleo se multiplicó por 10, alguien está publicando un 30% de desempleo en Estados Unidos durante el pico del contagio, es decir, son datos verdaderamente terroríficos a nivel mundial, ¿no? Con todo esto, ya voy terminando, ¿qué le podemos recomendar a las empresas, ¿no? Ante esta situación? Hombre, primero, no hacerse trampas al solitario y no pensar que esto es una crisis de la cual se va a salir tranquilamente en 2 meses, porque esto no va a ser así, ¿no? Recomendamos en el cortísimo plazo ser capaz de ejecutar en tiempos difíciles. Esto implica hacer 2 cosas. Primero, resolver asuntos que son muy inmediatos, lo primero, la salud de los empleados, y cuando esto está tranquilo más o menos, pues tratar de recomponer las relaciones comerciales y ver la exposición de la cadena de suministro. Y inmediatamente, casi en paralelo, resolver todas las situaciones de tesorería, de proyección de caja y de liquidez en el corto plazo. Si no hay liquidez, no hay nada más, y ahí lo dejo, ¿no? Pero cuando uno tiene estos 2 parámetros más o menos con confianza de poderlos atacar a corto plazo, lo segundo es empezar a hacer escenarios que permitan ser capaces de anticipar y de tomar decisiones sin realmente avisar, ¿no? Aquí planificar para lo peor y prepararse para lo mejor suena así, ay, mira qué divertido este tío, pero sí, bueno, pero de alguna forma la incertidumbre con la que estamos hablando tampoco da para mucho más. Suele ser algo bastante saludable para las empresas, ¿no? Primero porque tienes una idea al planificar para lo peor de cuál es tu peor exposición, y al prepararte para lo mejor, de alguna forma también estás preparando un plan de acción escalable que te permita, en primer lugar, preparar una salida lenta o también anticiparte a un perfil de recuperación que igual puede resultar mucho más acelerada de lo que esperas, ¿no? Y ahí me remito de nuevo a los datos de optimismo de China. Es decir, si el perfil de optimismo se revierte muy rápidamente y este 45% de pesimistas españoles acaban convirtiéndose en optimistas redomados y el perfil se invierte, es probable que algunos sectores puedan experimentar un perfil de recuperación en los meses posteriores al fin del confinamiento mucho más acelerado de lo que podríamos llegar a esperar, ¿no? Y ahí, de nuevo, ser capaz de acotar bien la exposición de la cadena de suministro.
operaciones comerciales, mi capacidad de ejecución, en definitiva, es esencial para no perder oportunidades, ¿no? Y también aprovechar oportunidades de fusiones y adquisiciones surgidas de la crisis. En esta crisis va a haber cadáveres. Hay empresas pues, que no van a aguantar. ¿Eh? Probablemente usted le va a pegar más duro a las pequeñas empresas que a las grandes empresas y habrá oportunidades de pescar en caladeros porque mi competidor pues ha desaparecido o ha quedado muy tocado, o tendré oportunidades de realizar adquisiciones a unos precios pues que hace 3 meses eran prácticamente impensables, ¿no? Y pues el private equity y muchos corporates pues ya se están armando bien para pues sacar tajada precisamente de estas oportunidades que van a venir justo después del confinamiento, en los meses posteriores, y donde, insisto, puedan haber oportunidades de cruzar operaciones corporativas bastante interesantes. Y en definitiva, nos vienen tiempos difíciles, pero al mal tiempo buena cara. Esta es una crisis que nos la hemos encontrado, me la he encontrado yo, se la han encontrado todos ustedes, con lo cual, oye, lo que toca es probablemente trabajar, de ahí solo se sale trabajando más que antes, probablemente a cambio de menos, pero por encima de todo esto, y ya termino, la planificación, el rigor, el no improvisar en el plano empresarial es una muy buena receta precisamente para que si hay que perder plumas, que se pierdan las mínimas posibles, y si hay ángulo para ir mejor, pues ser capaz de crear estas oportunidades en forma de ventaja competitiva. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bernat. Has acabado, ¿verdad? Sí. Sí, te doy paso a ti, Miguel Ángel, como moderador para que vayas distribuyendo juego. Sí, oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que bien he hecho en no decir nada yo al principio y dejar en manos de los expertos como tú. Esta tarde, cuando haya que salir a aplaudir a las 8, aplaudiré un poquito por Bernat también, ¿eh? Buen trabajo, muchas gracias. No, yo ahí, vamos, lo que hay que aplaudir son los que están ahí cuidando gente en los hospitales. Yo, vamos, simplemente un granito de arena para que los empresarios puedan tomar mejores decisiones, es que esto les ayuda. No, bien, no, también es importante los que ayudáis a preparar el futuro, que llegará un futuro, eso estamos todos seguros. Bueno, pues continuando, ahora vamos a comenzar con la mesa redonda, como decía, de nuevas perspectivas empresariales después de la pandemia, en que, bueno, pues como comenté al principio, contamos con la presencia bueno, pues, de ilustres, como pueden ser don Ignacio Osborne, como he comentado, presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas y presidente de Osborne. Continuará con nosotros Bernat Figueras, por supuesto, y con don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Bueno, antes me gustaría volver a recordar el tema del hashtag, que es del retos COVID-19, y bueno, yo les animo a continuar haciendo preguntas. Bueno, ahora yo me he encontrado con un problema serio a la hora bueno, pues de comenzar con la mesa redonda, que era cómo presento yo a don Ignacio Osborne y cómo presento yo a don Alfredo Bonet. Concretamente, cómo resumo estos currículum. Aunque estuvieran resumidos, cómo los resumo, porque es que de verdad son dos personas realmente, bueno, pues que han hecho tantas cosas y son que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Don Ignacio Osborne es, obviamente, como su apellido dice, bueno, pues es presidente de Osborne desde mayo del 2017 y anteriormente fue consejero delegado desde marzo de 1996. Se incorporó a la compañía en diciembre del 93, pero vamos, es que si seguimos, lleva 15 años de experiencia como ingeniero en Noruega, la sexta generación de la familia Osborne, que todos sabemos quién es la compañía, ¿no? Que nació a finales del siglo XVIII, todos conocemos, que es una compañía de alimentación y bebidas en más de 50 países, ¿no? Es ingeniero, su formación académica es ingeniero superior de ICAI y programa de uno en San Telmo, miembro del Consejo de Administración en Savencia, que es una compañía cotizada en la Bolsa de París, presidente de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, presidente del Foro de Marcas Renombradas, del Consejo Regional, del BBVA, miembro de la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar, que fue presidente además de 2016 a 2018, miembro de consejos asesores internacional y agroalimentario de San Telmo Business School. Tenemos el honor de que forme parte del consejo asesor de SIG,
forma parte también del Consejo de Cooperación Universidad-Sociedad de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, del patronato de la Fundación Universidad Comillas. No sé si me dejo algo, pero seguramente que me deje algo, ¿verdad, Ignacio? Continuamos presentando a don Alfredo Bonet, igualmente, otro problema, ¿no? Estamos hablando de un economista que de la Universidad Complutense, bueno, pues, que ingresó en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, desarrollando su mayor parte de carrera profesional en el área de comercio exterior del Ministerio de Economía. Desempeñó 2 puestos en el exterior como consejero económico y comercial de las embajadas de España en Miami y Milán. Fue director general de Altair Asesores, reingresó en el 2001 como director general de promoción del ICEX, del Instituto Español de Comercio Exterior, hasta que en el 2004 fue nombrado como secretario general de Comercio Exterior. Ha sido secretario de Estado de Comercio Exterior y presidente de ICEX. Estuvo en París como consejero económico y comercial jefe en la delegación permanente de España ante la OCDE. En 2015, tras solicitar excedencia, asumió el puesto de director internacional de la Cámara de Comercio de España y desde julio de 2018 es el secretario general del Círculo de Empresarios. Bernat Figueras ya tuve el honor de presentarle antes. Y bueno, sin mucho más, simplemente, igualmente de nuevo, dándoles las gracias por sus apretadísimas agendas, hacernos un hueco. Partamos con nuestra mesa redonda. A mí me gustaría, como punto de partida, quizás, y aprovechando la experiencia de sabiduría, ¿no?, de nuestros invitados, comenzar con una pregunta que, bueno, me ha recordado Bernat, ¿no? Bernat ha dicho, ha hablado de expectativas, ¿no? En el mundo de la economía, yo siempre defiendo, pues cuando nos dicen que los economistas no damos una cosa que no es cierto, también acertamos de vez en cuando, aunque sí bien es cierto que también predecimos muy bien el pasado. Hay una cosa, siempre digo, que es que la economía posiblemente sea una de las ciencias más complicadas porque nosotros estudiamos comportamientos humanos, ahí es nada. Y comportamientos humanos basados en expectativas, ni siquiera en realidades muchas veces. Ahora, no voy a decir que esta situación, este nuevo escenario no sea una realidad. Por Dios, lo vemos todos los días que no salimos de casa, ¿no? Pero Bernat ha hablado de las expectativas de los consumidores, ha dicho optimismo un 15%, nos ha explicado la situación en China, nos ha explicado, bueno, pues un 50% de pesimistas, etcétera, que todo esto afecta pues al consumo, obviamente, al endeudamiento, afecta, bueno, pues lo que es a la economía real, no solo financiera. Pero siempre hablamos de las expectativas del consumidor. Pero aprovechando que está aquí, como comento, bueno, pues un presidente de una compañía tremenda y un foro de marcas renombradas, y aprovechando que está aquí el secretario general del Círculo de Empresarios, yo quisiera preguntar, ¿y las expectativas de los empresarios cuáles son? ¿Cómo palpan, ¿no?, las expectativas que tienen los empresarios? Empiezo yo, ¿eh? Por favor. Encantado. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a ESIC. ESIC me hace trabajar normalmente en la vida real y en esta vida tan virtual que tenemos ahora, pues lo veo que también me hace trabajar y lo hago encantado, o sea que muchísimas gracias. El tema de expectativas, nosotros estamos todavía en una situación en donde las expectativas, estamos haciendo un trabajo muy grande de cómo, no solamente Osborne, sino en general todos los empresarios que hablamos de cómo va a ser la compañía a futuro. Pero la diferencia con la crisis de 2007-2008 es que esta ha venido muchísimo más de golpe, va a generar el desempleo, igual que generó la del 2008 o más, pero tiene una diferencia muy grande, que es que ha sido tan violenta que en el 2008 tuvimos tiempo a favorecer la exportación, a reestructurar nuestra compañía, y en esta no va a dar tiempo. Esta crisis va a matar muchas más empresas que la que mató el 2008. No sé si el paro será mayor o menor, pero el paro va a ser distinto. El paro va a ser porque empresas no van a poder sobrevivir por la virulencia y por la rapidez con la que ha venido. Entonces, el tema de ver las expectativas, y me ha encantado la presentación de Bernat, tiene un montón de información, pero casi la transparencia que más me ha gustado es la primera, que es la del oso. Entonces, la del oso es porque es un momento en el que hay que actuar con una velocidad tremenda. Es
cuestión de ponerse unos zapatos de deportes muy ligeros, no para correr más que el oso, sino para correr más que los que están al lado de ti. Porque yo creo que el oso se va a comer a mucha gente, entonces lo que hay que hacer es que a ti no te coma el oso, no que tú corras más que el oso, ¿no? Hay que correr más que los que están alrededor. Entonces, una vez dicho esto, la diversidad en España de sectores, de tipos de empresa, de la situación específica que tiene cada empresa, de la implantación geográfica que tiene esa empresa, ya sea de bienes de consumo, de servicio, de industria o de lo que sea, es muy distinta. Yo he hablado con muchísimas empresas estos días y la situación de cada una de ellas no me parece nada. Es distinto a una compañía hotelera que tiene una situación tremendamente complicada, a una compañía de bienes de consumo de primera necesidad que tienen problemas para conseguir materia prima y con problemas para conseguir mano de obra. Le han subido los costes, pero le ha subido también muchísimo la demanda. Tienen una situación muy distinta a la que puede ser otra compañía. Por lo tanto, el tema de las perspectivas las tenemos ahí, lo estamos apuntando, estamos haciendo, revisando la estrategia de cómo va a ser la compañía a futuro. Pero antes que eso hay que sobrevivir. Entonces hay dos pasos muy anteriores a qué va a pasar en el 2021, ni siquiera a qué va a pasar al final del 20, que es primero la caja. La caja de hoy es lo que estamos mirando todos desde el día 1. Y la caja de hoy es sobrevivir bajo el punto de vista de liquidez los próximos 2-3 meses. Y eso es, bueno, entonces porque te enseñen una curva que puede ser muy interesante para planificar cómo es la compañía futuro, está muy bien, pero lo primero es tu caja de 2-3 meses. Que es muy importante. Y lo segundo, todavía no llegamos a la planificación de medio plazo, es la solvencia en un ejercicio en el que estamos. Si es un ejercicio anual correspondiente al año natural, pues en el ejercicio 2020, ¿cómo va a acabar la compañía? ¿Qué le vas a decir a los bancos que es tu solvencia? Porque el plan estratégico que tienen las compañías lo hemos tirado todo a la basura, porque el 2020 se ha cambiado totalmente. Entonces, la segunda prioridad es qué va a pasar con la solvencia de las compañías durante el año 2020 si has sobrevivido el cortísimo plazo de la liquidez de los 3 primeros meses. Y luego ya, pues, tener toda la información y todas las planificaciones que podamos tener para ver las expectativas a futuro. Las expectativas del 2021 no me preocupan casi nada hoy. Muchas gracias, Ignacio. Entonces, sí, efectivamente, que estoy de acuerdo, ¿no?, con esto que decía. Quiero recordar que era Keynes, y si no que me corrige, que decía que en el largo plazo todos muertos, ¿no? Entonces, sí que efectivamente mejor miramos, claro, obviamente estos primeros momentos. A mí me gustaría preguntarle a Alfredo, porque también, ¿no?, la percepción, ¿no?, que tiene sobre, ya que está en contacto con tanta empresa y como profesional, ¿no?, la percepción sobre cambio de planes estratégicos a medio y largo plazo. Las empresas están asimilando ese cambio en el mercado, están simplemente en este corto plazo ahora mismo, o están ya pensando en nuevos canales, cómo sobrevivo en un futuro medio, ¿no?, medio o largo, cómo puedo encontrar alguna oportunidad de mercado, alguna oportunidad de negocio. Sí, muchas gracias. No sé si me oís, me imagino que sí. Sí, perfectamente. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este seminario. Quería deciros que es un placer y un honor compartirlo con vosotros y con Ignacio. Y antes de contestar al tío, te diría que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio. Y en cuanto al tema de la confianza empresarial, basta mirar el índice de confianza empresarial que publicó ayer mismo el INE, que muestra una caída de 26 puntos, que es una caída histórica y brutal de ese índice, dado que se hizo en la segunda quincena de marzo, es decir, que en el peor momento de la crisis. Pero, como decías, si las empresas están pensando a corto o largo plazo, yo creo que, como decía Ignacio, estamos en situación de zafarrancho de combate. Esto es, hay que atender primero a lo urgente, antes que a lo importante, probablemente, y lo urgente, como decía, es sobrevivir. Y sobrevivir quiere decir tener la capacidad de aguantar estas semanas muy duras de confinamiento y de caída brutal de la oferta y de la demanda para poder seguir adelante. Y esto se hace, pues como decía Ignacio, hay que tener liquidez para poder aguantar y hay que tener capacidad de mantener la plantilla suspendida en la proporción correspondiente para evitar despedirlos y poder reincorporarlos en cuanto sea posible. Y en cuanto a la situación de partida, es diferente en función de cómo estaba la empresa
antes de que llegara la crisis, en términos de caja, de rentabilidad, etcétera, y sobre todo en qué sector está operando, porque como sabéis el impacto que está teniendo sobre los distintos sectores es muy diferente, si es distribución, si es incluso sector alimentario, que si es turismo o otros servicios. Pero sí que las empresas, sobre todo las de mayor dimensión, están ya pensando en el post-COVID-19, ¿no? Es decir, todos sabemos que en algunos mercados va a haber un antes y un después. El nuevo normal o la nueva normalidad, como dicen, en algunos sectores será diferente después del COVID. Y yo creo que es bueno ir desde ya pensando cómo va a cambiar el mercado en el que opero como consecuencia de todo esto. Muchísimas gracias. Aquí me plantean una pregunta interesante. Bueno, aparte de la pregunta que vamos a hacer un poquito que me gustaría preguntarle a Bernat en este caso, la posibilidad de salida, ¿no? De cómo la salida de la crisis. Se está hablando de una crisis, de una salida en U, de una salida en V, de una no salida, de una L. ¿Cuál crees que es el mensaje que debemos mandar o cuál es lo que consideras que está más ajustado a la realidad? Pues fíjate, yo creo que aquí hay que clasificar un poco, es decir, hay sectores que van a tener, vas a ver, en términos generales, nosotros no estimamos una salida especialmente en V, si la V implica que esto va a ser una tormenta de verano y que una vez se acabe el desconfinamiento, esto va a volver a la realidad anterior en un plazo de 2 meses. Sinceramente, nosotros no estamos en este escenario, ojalá nos equivoquemos, pero entendemos que va a ser más una salida en términos generales en forma de U, es decir, vamos a estar sufriendo durante el segundo semestre de lo que queda de año. Creo que habrá mucha mortandad de empresas precisamente porque la situación de tesorería no va a aguantar, porque aunque aguante, igual es que la demanda no va a llegar, con lo cual el efecto sobre la caja pues va a ser catastrófico. Y también es una U que en algunos sectores quizás se va a moderar un poco porque quizá la propia actividad del sector, al no estar pendiente o tan pendiente de lo que es la actitud de los consumidores, pues quizá van a tener la oportunidad de recobrarse antes, ¿no? O sea, en términos generales, volviendo a la pregunta, estimamos más una U. Bien segmentado, pues habrá sectores que van a sufrir muchísimo más, en particular lo que es el sector turismo, todo lo que es cercano al Horeca, todo lo que viene por detrás, pues incluso automoción entendemos que va a sufrir. Y quizá hay otros sectores, pues como por ejemplo telecomunicaciones, media, incluso energía, no solamente el sector sanidad, que quizá puedan tener un perfil de recuperación un poco más optimista, insisto, en términos puramente relativos, y no me refiero a optimismo en el sentido de que voy a salir reforzado porque creo sinceramente de que aquí todos vamos a perder plumas en esta crisis. Y estoy hablando de 2020. Estoy hablando de 2020. 2021, sinceramente no sé lo que va a ser. Esperamos, insisto, que si somos capaces como sociedad de controlar la epidemia sanitaria y convivir con un periodo más o menos transitorio entre la realidad actual y la nueva realidad que va a ocurrir cuando llegue una vacuna y esta vacuna seamos capaces de producirla y distribuirla a nivel mundial, o sea, este periodo transitorio vamos a convivir con un virus que nos irá infectando a todos y una realidad empresarial que no puede parar, ¿no? Por lo tanto, 2021 no vemos sinceramente que vaya a ser un año glorioso en la economía española ni mundial, pero probablemente si somos capaces de reabrir la actividad empresarial y no interrumpirla, pues podemos tener un comportamiento, pues como mínimo, de empatar. Sí, Muchísimas gracias, Bernat. Y una pregunta, pues atendiendo quizás ya bueno, pues a la amplia experiencia de Alfredo en el tema de comercio exterior, obviamente, presidió el Instituto de Comercio Exterior Español. Ha sido el crecimiento que hemos tenido, bueno, y también la salida del 2008, hay un consenso de la crisis del 2008, hay un consenso que se salió a través bueno, pues el tirón de la demanda a través de las exportaciones, ¿no? En España, de hecho, cuando hablaba al principio de oportunidades de mejora, yo creo que una de las cosas que nos hizo buenas a España
que ya tenía un potente sector exterior, pero que lo que nos hizo en la anterior crisis fue todavía inocular una cultura, ¿no?, de salir hacia el exterior para salir al mercado. Pero ahora, claro, estamos en una situación de confinamiento global, una crisis global y simultánea, sobre todo, ¿no? Pero ¿qué cree que debería, primero, si es una puerta de salida en relación de la crisis, ¿no?, a través de una demanda exterior? Y luego, ¿qué debería hacerse, ¿no? O sea, ¿qué deberían hacer las empresas españolas para, cuando todo esto acabe, estar bien situadas en esa situación? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que la situación es bastante diferente a la que teníamos en 2008-2009, en que efectivamente el sector exterior se convirtió en el principal motor de nuestra recuperación. Ahora hay un escenario un poco diferente. Hay elementos externos, elementos internos que nos afectan al sector exterior. Entre los externos, quizá el que, como decías, esto es una crisis global, es decir, el mercado global está caído. Hay previsiones de la Organización Mundial de Comercio de que el comercio mundial en el año 20 podía caer hasta un 30%, lo cual sería un récord histórico. Por otra parte, 2/3 partes de nuestra exportación se dirigen a la Unión Europea. La Unión Europea está como está, también con unas perspectivas de crecimiento considerables, con lo que el mercado mundial está complicado. Ya venía estando complicado porque se había producido un cierto nivel de desglobalización como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya había hecho surgir una serie de tensiones proteccionistas que estaban dificultando el desarrollo de los flujos de comercio e inversiones en el mundo, pero ahora con esta crisis pues el escenario se pone más negro todavía. Desde el punto de vista interno, la capacidad que tengamos de que el sector opere como motor de recuperación dependerá de varias cosas, pero especialmente de una. ¿Qué nivel de destrucción de tejido productivo exportador se haya producido como consecuencia de la crisis? En el sector industrial probablemente será menos afectado, pero en el sector servicios, que es muy importante también en nuestro sector exterior, puede haber una destrucción de tejido productivo importante y esto pues nos puede dificultar también la recuperación. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta también que durante los próximos meses se va a producir una competencia muy grande en el mundo, de que todos los gobiernos van a tratar de incentivar y estimular a sus sectores exportadores para competir en el mercado global. Y esto va a suponer unas alteraciones de la competitividad relativa con las que hay que tener mucho cuidado. Es decir, si en España nosotros nos dedicamos a cargar el coste de la recuperación sobre las empresas, elevando impuestos o elevando cotizaciones sociales, etcétera, con esto lo que vamos a hacer es debilitar la competitividad del sector exportador español y esto va a retrasar esa capacidad que tiene de actuar como tractor de la recuperación. Pues muchísimas gracias, sí. Hay una pregunta para Ignacio que me preguntan, muy relacionada con lo que es la comunicación por parte de las empresas, ¿no? O sea, uno de nuestros asistentes nos pregunta que, claro, estamos en una situación donde las últimas actualizaciones sobre el ERTE dice que han aumentado hasta 1,84 millones de personas. Y claro, todo esto afecta sobre la demanda y sobre la confianza, ¿no? Y tenemos que salir sobre demanda también, claro. Entonces, ¿cuál cree que sería el reto de comunicación externa a la que se enfrentan las empresas y qué comunicación estratégica deberían abarcar los empresarios para solucionar esta incertidumbre creada en los trabajadores? Pues mi opinión sobre el tema es muy parecida a la que decía antes, del tema de la velocidad de respuesta. La gente en general, el ser humano, tanto en temas sanitarios como en temas de su vida económica y su vida familiar, lo peor que lleva, y las empresas también, lo peor que llevamos es la incertidumbre. Entonces, si eres rápido, eres el más rápido, vuelvo otra vez a la transparencia del oso, si eres el más rápido tomando la iniciativa, comunicándole tanto internamente como externamente a tus proveedores, a tus clientes, y sobre todo a tus empleados, incluso a tus accionistas, qué es lo que está pasando, si te adelantas a los elementos, es mucho más importante la velocidad que la bondad de la comunicación. Si te pegas 4 días haciendo un bonito
mensaje de comunicación es peor que si haces un mensaje más del corazón, pero el día 1. El día 1 y no esperar el día 4 hasta que el grupo de el departamento de comunicación te haga un mensaje bonito. Por lo tanto, ahí sigo insistiendo que normalmente es muy importante la agilidad y la velocidad, pero en caso de crisis más. Y en tema de la comunicación es igual. Nosotros hemos ido, en el caso de amigos que conozco, y no voy a poner ejemplos ajenos, pongo un ejemplo propio de nuestra compañía, nosotros hicimos un único ERTE, porque era obligado, que son nuestros restaurantes, pero en el resto de la compañía no hicimos ningún ERTE. Le explicamos abiertamente a los empleados qué significa para la cuenta de resultado de la compañía que cerrara la hostelería en España, que para nosotros es el negocio fundamental con diferencia, y todo el mundo se empezó a trabajar para bajar costes, para bajar inversiones, para bajar todo tipo de cosas y prepararnos para cuando nos recuperemos, pues mejorar toda la distribución a través de la distribución organizada que sigue funcionando, los supermercados, a través de Internet, etcétera. Entonces, la comunicación no se basó en cartas grandilocuentes del presidente ni nada, sino mucha comunicación diaria de recursos humanos a los empleados, a los proveedores, a los clientes, a los accionistas, a todo el mundo. Por lo tanto, para mí, la calidad de la comunicación es casi menos importante que la anticipación. Nosotros cerramos los restaurantes antes de que el gobierno dijera que había que cerrar la hostelería, porque era obvio. Dijimos que íbamos a hacer lo de las vacaciones recuperables porque creíamos que probablemente tendremos que trabajar en agosto antes que pusieran la norma de las vacaciones recuperables. Entonces eso te da una confianza en la gente. La gente no quiere saber, no quiere tener la duda si está infectado con el COVID o no está infectado con el COVID. Lo que quiere es saberlo con seguridad y saber qué medidas quiere tomar a partir de eso. Y con la economía y con la continuidad del trabajo es lo mismo. Quiero saber, oye, ¿yo voy a poder seguir trabajando en la compañía o no? Y para seguir trabajando en la compañía, ¿qué tengo que hacer por la compañía? Entonces, si tú transmites con antelación, consigues una respuesta de la gente impresionante. Aquí quiero decir, no sé si habrá alguien del equipo de Osborne oyéndolo, y quiero agradecerlo públicamente porque la respuesta que se ha obtenido de la gente es impresionante y súper emocionante, muy, muy emocionante. Y yo creo que esas iniciativas que se están tomando, que tenemos que otra vez adelantarnos las empresas a la legislación, porque la legislación se va siempre un poco por detrás de los mercados, es para la vuelta al trabajo. Esto, como la iniciativa esta que han montado de la Asociación Valenciana de la Empresa Familiar, liderado por Mercadona, que esto no tiene que parar. Entonces, pues está muy bien el tema sanitario, tenemos que preocuparnos porque no se transmita el virus, porque haya menos infectados, pero también tenemos y esto parece que va un poco tarde, no podemos llegar tarde a prepararnos para que esto no pare, para que esto siga funcionando. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, de la mano hay que seguir, ¿no? Y por último, bueno, porque ya nos quedamos sin tiempo, me gustaría pasar una pregunta que ha hecho uno de nuestros asistentes, a Bernat, ¿no? Básicamente, bueno, pues si considera o cuáles considera qué nuevos negocios es posible que surjan a raíz de esta nueva normalidad post-COVID-19. Si tuviera la respuesta, dimitiría ahora mismo como socio de Price y mis escasos ahorros los invertiría ahí, ¿no? No sé, me cuesta mucho, ¿no? Vamos a ver, yo opero normalmente en retail y consumo y en industria, ¿no? Con lo cual, tampoco voy a dar una respuesta muy directa o muy asertiva a la pregunta, pero sí que, de alguna forma, nosotros hacemos dos reflexiones y a ver si orientan, ¿no? La primera tiene que ver con la globalización. Uno de los debates que hay abiertos ahora mismo es si esta crisis del COVID va a generar en una mayor globalización o al revés, en un incremento de los populismos, de las políticas de nacionalización y de alguna forma la internalización de las actividades productivas, sobre todo las actividades, pues empezando por las que pues están más cercanas de lo que es un consumidor local y que no dependen tanto de las economías de escala. Entonces esto nos puede hacer pensar dos cosas. En primer lugar, en la corriente dice, oye, que estamos viendo
que el mundo globalizado y de alguna forma donde todos colaboramos entre todos, pues parece que es algo necesario que va a venir y que de alguna forma pues estamos viendo en Italia, ¿no? Que vienen mascarillas de China, médicos de Rusia y de China, no sé, Cuba, no sé dónde más, ¿no? Bueno, hay una tendencia que sugiere que un mundo más globalizado puede ser algo pues que surja de esta crisis, pero hay otra tendencia y todo lo contrario, ¿no? Que la tentación de los gobiernos hacia más populismo, más de una forma cierre de fronteras y de intensificación en lo que nominalmente se pueden decretar como actividades estratégicas o de interés general, pues pueda llevar a una mayor internalización de actividades industriales y también, ¿por qué no?, de actividades quizá incluso del sector primario, ¿no? Entonces ahí, esta es una de las claves que puede también ayudar a entender qué negocios pues pueden tener una vida más interesante en el mundo post-COVID de lo que tienen ahora, ¿no? La segunda variable tiene que ver con lo que es el cambio del comportamiento del consumidor. Pensamos que todos los negocios que sean capaces de empaquetar en su propuesta de valor una sensación de seguridad, de higiene, de confort en la experiencia de consumo, son negocios que van a ir adelante. Y no hablo solamente de productos de consumo, hablo también, incluso, ya hablábamos con la asociación de promotores y antes teníamos un chat un poco aparte con una empresa que se dedica, entre otras, a hacer sistemas de climatización. Y pongo este ejemplo porque nos llamó, bueno, fue bastante interesante, ¿no? Es decir, normalmente pues estamos acostumbrados a vender pues nuestra tecnología, nuestro ahorro de energía, una serie de variables técnicas al instalador, pero realmente lo que va a vender a futuro va a ser la calidad de tener un aire puro, sin bacterias, sin bichos, que se renueva, no sé qué, no sé cuánto. O sea, lo pongo como un ejemplo de que esto no solamente afecta a lo que es un sistema muy de prestación de servicio asociado a lo que es un restaurante, a lo que es un bar, una cafetería o un hotel, sino que también fabricantes de productos que al final llegan a un consumidor final y sean capaces de empaquetar esta sensación de seguridad, esta sensación de higiene, de que no te vas a contaminar, va a ser algo, al menos en nuestro punto de vista, totalmente valorado por el consumidor final en esta nueva normalidad que se avecina y por el cual pensamos que el consumidor puede llegar a destinar una parte de su renta, tanto pues el fabricante poderle poner un premium price a todo esto, ¿no? Muchas gracias. Y continuando con Bernat, hay dos preguntas, ¿no? Están bastante preocupados, quizás más bien del sector primario, ¿no? Me preguntan ¿Qué responsabilidad? sobre agricultura y sobre construcción. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensamos que va a suceder con ello? La agricultura, mira, fíjate, a ver, nosotros pensamos que el sector primario, precisamente porque entendemos que esta ecuación de la globalización sospechamos que va a ir más hacia un proceso de cierre nacional, es decir, de internalización de determinadas actividades, puede tener un factor, puede jugar en positivo porque quizá decretaremos que determinadas actividades son estratégicas para el nivel de país y que, por lo tanto, bueno, quizá tenemos que pagar más caras las manzanas o las verduras, pero quizá, oye, pues esto va de que nos sentamos más confortables como sociedad con determinados productos de proximidad, quizás simplemente por una serie de stock estratégico a nivel de país en previsión de que esto pueda volver a replicarse en el futuro. Y después, asociado a todo esto, hay un factor también asociado a valor añadido, que es la propia integración de lo que es el sector primario en eslabones que están más cercanos al consumidor en la cadena de valor, ¿no? Todo aquel que el agricultor, el sector primario, sea capaz de llevar hacia adelante tratando de proyectar esta sensación de seguridad, de higiene, de valor añadido, más allá de lo que es el concepto de producto, estimamos que es algo que puede ser francamente interesante y que puede tener más valor del que tiene hoy en día. Pues muchísimas gracias. Bueno, creo que nos hemos excedido un poquito del tiempo. La verdad es que esto es para sacar ahora pues un buen vinito de Osborne.
y sentarme y seguir hablando hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero creo que, bueno, pues debería ir terminando. Se han quedado muchas preguntas en el tintero, no solo de nuestros asistentes, sino también mías. Yo, vamos, estaría con nuestros tres invitados todo el día. Eh, pues simplemente me gustaría, bueno, pues hacer como un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño resumen bueno, pues básicamente creo que sería simplemente que tenemos que pasar este trago. Hablamos del corto plazo, de los 2, 3 meses, que todos nos vamos a dejar en cualquier profesión que estemos o como consumidor, trabajador, empresario, nos vamos a dejar algo en el camino. También aprendemos algo en el camino y que juntos pues esto saldrá adelante cuando sea con forma V. Seguramente no sea al día siguiente de que nos suelten, ojalá sí. Y bueno, pues para terminar, simplemente pues no sé si dar las gracias a nuestros invitados, a nuestros ponentes, a don Ignacio Osborne, don Alfredo Bonet y don Bernat Figueras, que no sé si quieren añadir algo más o bueno, don Ignacio o don Alfredo Bonet. Bueno, si queréis, tenía una nota aquí hecha de la presentación de Bernat diciendo que a lo mejor España tenía más dificultad en salir porque estamos menos industrializados y tal. Yo soy mucho más optimista en esto. Yo creo que España es un país súper ágil. La empresa española ha demostrado reaccionar fenomenal siempre bajo este punto de vista y la introducción, habéis dicho, yo soy consejero de compañía cotizada en la Bolsa de París desde hace 11 años. Y ahí he vivido todo, ahí he vivido el España va bien del principio de los años 2000, en donde todos los franceses nos decían, joder, España va mucho mejor que España, y tal, va mucho mejor que Francia, etcétera. Luego, en la crisis 2007 o 2008, también fuimos los mejores en hacerlo mal en una crisis y tuvimos una debacle bastante importante. Francia y el resto de Europa vio un repunte en el 2010, en el 2011, que en España no nos enteramos. En España fue desde el 2007 hasta el 2012 casi ininterrumpidamente. Y ahí nos iban a rescatar y éramos igual de desastres que Grecia, etcétera. Y me miraban como con pena, decían, este pobre español no sé cómo tiene dinero para venir, coger el billete de avión y venir a Francia y tal igual. Y luego la recuperación después del 2012-2015, pues también nos miraban con orgullo diciendo los mejores de Europa, el índice de crecimiento en España. O sea que somos mucho más flexibles que una compañía mucho más rica que la nuestra como es Francia, con lo cual cuando esto pase España va a crecer, no sé qué tipo de letras, si V, W, tilde o lo que sea, pero yo creo que la empresa española siempre ha demostrado que son muy muy ágiles, todo basado en la gente que tiene este país que son estupendos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasarlo, pero que lo vamos a pasar mal, eso está claro, y que va a haber mucha gente en el camino que lo pasemos mal. Sí, eso nos toca. Don Alfredo, no sé si quiere añadir algo. Solo deciros que me tengo que ir corriendo a otra de estas que empezaba a la 1 y llego tarde, pero que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ignacio, es decir, que tenemos que confiar porque yo creo que los empresarios españoles han demostrado lo que son capaces de hacer. Al final de la otra crisis, ahora es verdad que esto es otra crisis muy dura, pero una crisis mucho más corta, porque en un par de años vamos a estar como estábamos, eso sí que estamos convencidos, ¿no? Y lo que hay que hacer pues es volver a demostrar al mundo lo que somos capaces de hacer y yo creo que lo vamos a conseguir. O sea que tengo que despedirme ya y muchísimas gracias por invitarme. Gracias por su tiempo y por acompañarnos. Un placer. Bernat, no sé si quieres añadir algo más. Nada, por terminar, vamos a ver, por poner también una nota de optimismo en todo esto, somos un gran país, tenemos grandes empresas, tenemos una gente estupenda, innovadora, trabajadora y vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta, ¿eh? Lo que pasa es que nos va a costar una barbaridad. O sea, no nos engañemos, ¿eh? Pero yo creo que, vamos, con el empuje de las empresas y con el empuje de nuestra gente, y si además el gobierno nos ayuda un poco con políticas económicas acertadas y ponemos un marco jurídico pues que traslada un poco de confianza, todavía nos va a ayudar, y fiscal sobre todo, pues todavía nos va a ayudar mucho más y saldremos más rápido de esto.
pero que salir salimos seguro. Estoy de acuerdo contigo. Siempre la nota de optimismo, sí, señor. Porque es que además, como bien decís, España, los españoles sabemos hacer las cosas bien y saldremos de esto. Pues muchísimas gracias, Bernat, muchísimas gracias a Ignacio, muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias a los asistentes a este webinar. Ha sido un verdadero placer. Lamento no haber podido pasar todas las preguntas que me habéis pasado. Me comentan que las van a recopilar y se intentarán responder a medida de lo posible. Y nada, pues lo dicho, un auténtico placer y hasta la siguiente. Nos vemos.